Bueno, en este video quisiera comentar un poco más sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento según las Escrituras. Traía en el video anterior un comentario de que poniendo acá, como hemos hecho, el libro Génesis y acá el libro de Éxodo, el comentario es que vimos que en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo comenzaría el Antiguo Testamento. Bien, y que este Antiguo Testamento se continúa y vamos a ver hasta cuándo se continúa. Veamos acá que la Biblia continúa con el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, luego sigue Malaquías, luego siguen los Evangelios, luego sigue el libro de Hechos, luego las epístolas y luego el libro del Apocalipsis. Bueno, está un poco, pero más o menos nos puede servir me puede servir para lo que quiero comentar. Entonces tenemos el libro de Éxodo. Hemos visto que realmente, Antiguo Pacto o Antiguo Testamento todavía tiene vigencia en los 4 evangelios. Pues vemos que nuestro Señor Jesucristo y sus padres están todavía en obediencia a la ley, lo mismo que las personas que son relatadas en los libros. Entonces todavía no tiene vigencia el nuevo pacto. Ese nuevo pacto todavía no tiene vigencia. Vemos que no. Todavía no tiene vigencia. Y entonces leí en el video anterior, leí un verso de que en el capítulo 21 del libro de Hechos estaba los apóstoles diciéndole a Pablo que siguiera en obediencia a la ley, pues estaban comentando que él estaba en desobediencia. Entonces al menos la iglesia, los creyentes de Jerusalén que habían recibido el reino, que creían en el Mesías, ellos estaban en obediencia a la ley. Lo que quiero establecer es, según las Escrituras, si la obediencia a la ley que ellos tenían, o sea, esta iglesia cristiana que había aceptado al Mesías y que era básicamente constituida por judíos, si esta iglesia, si estos judíos cristianos del periodo que está relatado en los Hechos estaban en obediencia a la ley de acuerdo al Antiguo Pacto o de acuerdo al Nuevo, porque me entran a mí dudas de pensar si estoy pensando que estos judíos cristianos relatados en el capítulo de Hechos, los que habían pues recibido el reino, realmente ellos estaban en obediencia al nuevo pacto que según leí en el video anterior, este nuevo pacto que promete en Jeremías 31, que la promesa es que por el poder del Espíritu Santo los judíos, el pueblo de Israel, iba a poder tener cabal obediencia de la ley, pues la ley iba a estar escrita en sus mentes y sus corazones. Aparte de que este pacto de Jeremías es un pacto de gracia, donde está el perdón de los pecados que ellos habían cometido en el primer pacto. A veces pienso que se puede confundir la gracia que está prometida en el nuevo pacto a la gracia que más tarde es referida en las cartas apostólicas de Pablo, cuando él recibe revelaciones posteriores al libro de Hechos, revelaciones que él relata, que él recibe revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. Él relata estas revelaciones en el libro de principalmente Efesios y Colosenses. Esto me hace pensar que debemos ser muy cuidadosos cuando estudiemos las Escrituras, porque a veces yo creo que puede haber confusión
en pensar que el cuerpo de Cristo haya recibido el nuevo pacto, como está acá en el libro de Hechos, relatado de cristianos que reciben el nuevo pacto predicado por los apóstoles y Pablo, y reciben la gracia del nuevo pacto, reciben los poderes del Espíritu Santo para obedecer la ley, como está por ejemplo en el libro de Romanos capítulo 8, que me gustaría leer, que es un libro donde se habla de... Acá tengo la Biblia, iba a coger la Biblia en español, en el capítulo 8. Va a leer ese texto que es muy interesante. Dice así en el capítulo 8. Dice así en el versículo 3. Porque lo que la ley no tenía poder, o sea, era débil para hacer, en que era debilitada por la naturaleza pecaminosa, o sea, por la carne, ¿cierto? Dios lo hizo mandando a su único Hijo en la semejanza de hombre pecador para hacer una ofrenda de pecado, o por el pecado, para que los justos requerimientos de la ley puedan ser completamente cumplidos en nosotros, que no vivimos de acuerdo a la carne, pero de acuerdo al Espíritu. Entonces veamos que lo que uno lee acá en estos versos se podría aplicar al nuevo pacto del que habla Jeremías. ¿En qué sentido digo esto? Para que no sea yo malentendido, que se habla de que cuando estaba el pueblo bajo el Antiguo Testamento, ellos no tenían el poder del Espíritu Santo para obedecer esa ley, y entonces el pecado era el que reinaba. Pero ahora, al haber recibido el nuevo pacto y creer en el Mesías, el Espíritu Santo les permitía cumplir los requerimientos de la ley, pues ya la ley estaba escrita en sus corazones, y ellos podían a través del Espíritu obedecer los requerimientos de esa ley. Es que lo que veo es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo tienen que ver con la ley, y cómo Dios reclamaba obediencia durante el Antiguo, pero no daba el poder para que se cumpliera esa obediencia. Y en el Nuevo Él realiza la promesa, la cumple, de que por el Espíritu Santo ya las personas, los que recibían ese nuevo pacto, el Espíritu les permitía una obediencia a esa ley, que fuera de eso estaba escrita en sus mentes y en sus corazones. Entonces, esto es muy interesante, de que realmente la iglesia de Jerusalén, que había recibido el nuevo pacto y el reino, podía obedecer la ley, pero entonces se decía que no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia, refiriéndose a que no estaban bajo el Antiguo Testamento, que era débil e incapaz de permitirles obediencia, sino bajo la gracia del Nuevo Testamento, que con el poder y la ayuda del Espíritu Santo permitía que las personas cumplieran los requerimientos de la ley. Esto es algo que nos pone a pensar. Pero yo quisiera, antes de terminar este video, leer un texto que está en Efesios, para que meditemos todos, tanto ustedes como yo mismo, sobre ciertos cambios que hay cuando se refiere a la ley en este libro de los Efesios, que me parece demasiado interesante, tomando en cuenta que hemos visto que, según Romanos 9:4, los pactos son de Israel. Y entonces, antes de continuar, se me mueve este interrogante. Nosotros, los miembros de la iglesia hoy en día, los cristianos,
hemos sido unidos a la nación de Israel, o como algunos piensan, el cuerpo de Cristo ha recibido el nuevo pacto rechazado por Israel, porque si esto fuera así, entonces estaríamos practicando lo que algunos dispensacionalistas afirman que se llama una teología que reemplaza a Israel con la iglesia. Es decir, si nosotros pensamos que como iglesia hemos recibido el nuevo pacto de Israel, entonces quiere decir que hemos reemplazado a Israel. Y entonces, ¿cómo se haría Dios para cumplir las promesas que dio a Abraham en Génesis? De que la promesa de que un descendiente, a través de un descendiente, serían bendecidas todas las naciones, o la de Isaías, que está por acá, de que va a haber un gobierno milenial a la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, y que el pueblo de Israel va a ser una nación de sacerdotes y de reyes. Otro interrogante sería, según eso, entonces, si heredamos el nuevo pacto de Israel, entonces el pueblo de Cristo también heredó el sacerdocio.